¿Qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó encuentro semanal sobre el enfrentamiento a las arbovirosis en Cuba. Presidente cubano pronunció enérgico rechazo de Cuba al bloqueo naval del gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Celebran 23ª serie de conversaciones Cuba en la política exterior de Estados Unidos. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. Le comento que el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este martes su habitual encuentro semanal con científicos que ponen su saber en el enfrentamiento de las enfermedades como el dengue y el chikungunya, transmitidas por vectores. Veamos. Expertos de diferentes ciencias confirmaron este martes al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que en la inmensa mayoría de las provincias cubanas se avanza hacia el control de las enfermedades provocadas por vectores como el dengue y el chikungunya. Evidencias científicas como las expuestas por el prestigioso matemático Raúl Guinovar así lo corroboran. En general, lo que se pronostica es, por este modelo, es que ya nosotros estamos alcanzando un pico ya de casos, es decir, que ya hay una tendencia a mejorar la situación epidemiológica en el país, aunque puede permanecer todavía apareciendo casos entre febrero, es decir, enero y febrero. Es decir, es lo que está diciendo el modelo. Otras evidencias que dan fe de una mejoría de la situación epidemiológica en Cuba fueron presentadas al jefe del Estado por la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García. Precisó la doctora que esta semana disminuyeron en un 21% los casos febriles en el país, los que demuestra que descienden las enfermedades con estos síntomas, a la vez que también se reduce la cantidad de pacientes graves y críticos en las terapias intensivas a causa del dengue y el chikungunya. Disminuyen los casos graves reportados de grave en las salas de terapia, 63 pacientes, son 13 menos que la semana anterior. Hasta el día de hoy son 42 los que permanecen ingresados, 47 en la semana anterior fueron graves y 16 fueron críticos, menores de 15 años. En el encuentro con expertos y científicos este martes fue presentada al mandatario una actualización sobre la marcha de 2 ensayos clínicos que se realizan desde principios de este mes en Matanzas y La Habana con el medicamento cubano Jubinsa para el tratamiento de la artritis viral por chikungunya en personas convalecientes en la fase posaguda de la enfermedad. Y el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no solo marcó un cambio de administración, sino que reconfigura el tablero para Cuba y América Latina con una política de asfixia económica. Precisamente sobre ese tema, evaluado como parte de la edición 23 de la serie de conversaciones Cuba en la política exterior de Estados Unidos, nos informa Isabel Díaz González. Cómo las decisiones de Washington repercuten en la vida cotidiana de los cubanos, en la estabilidad regional y en la proyección internacional de la isla. Ese fue el eje central del debate, donde expertos cubanos y norteamericanos analizaron tendencias y proyecciones actuales de la política exterior de Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas. Ha sido una oportunidad para que académicos de ambos países, Cuba y Estados Unidos, en los últimos años han participado, como en esta ocasión, académicos de otros países, traigan su visión sobre cómo se maneja el tema de Cuba en la política estadounidense, posibilidades de acercamiento de conversaciones cuando ha ocurrido. Y en esta coyuntura se está celebrando cuando hay una administración en Washington que ha renovado todos los preceptos de la doctrina Monroe, que tiene una política muy agresiva en términos generales, en particular hacia América Latina y el Caribe. Estamos viendo las iniciativas que se desarrollan respecto a Venezuela, que implican a Cuba de alguna manera, a otros países como Brasil
México. Un espacio de reflexión sobre la urgencia de redefinir estrategias diplomáticas y fortalecer la resistencia frente a políticas que buscan frenar el desarrollo y atacar la soberanía nacional de los pueblos en la región. La prerrogativa de Washington de determinar si y cómo deben ser las relaciones de los países latinoamericanos y caribeños con países que están fuera del continente. De modo que la ambición es evidente e incluso se ha declarado en determinadas ocasiones que es imponer por la fuerza el acceso por parte de Estados Unidos a los recursos naturales y a las riquezas estratégicas o críticas que pertenecen a los países de la región. Dinámicas esenciales en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, cuyas consecuencias a corto, mediano y largo plazo se integran hoy a los nuevos debates mundiales, especialmente en torno a tensiones raciales y a la disputa de poder entre demócratas y republicanos. ¿Cuál podría ser de alguna manera, yo creo que lo más contradictorio al interior de esa representación de la retórica etnorracial sobre los latinos? Es la idea de que el nuevo Herald también está poniendo en valor constantemente una idea de ciudadanía y de pertenencia a la ciudadanía estadounidense que se corresponde con la idea de ciudadanía y de pertenencia estadounidense de la que habla Donald Trump, ¿no? Make America Great Again no es otra cosa que vuelve a hacer a los Estados Unidos blancos. Y el resto, bueno, que se desaparezca porque no es la idea, ¿no? El 62% de los votantes latinos prefirió a la candidata demócrata Kamala Harris contra el 37% que lo hizo por Donald Trump. Esto cambia el dato de que los latinos salieron a votar en masa a favor de Donald Trump. Eso no fue cierto. Por 23 años, las conversaciones Cuba en la política exterior de Estados Unidos han ofrecido un valioso espacio de análisis y reflexión estratégica sobre vínculos bilaterales basados en el respeto a la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia en asuntos internos de la isla. Con cámara de José Llero, Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Les proponemos hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso, vamos a hacer el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba y, por supuesto, desde la red de redes. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, Económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que, delante y detrás de cámara, gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. Confía en nosotros para estar siempre bien informado. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Vamos a comenzar nuestro recorrido desde la red de redes por el periódico Cuba Sí, edición digital, dice rechaza Cuba, bloqueo naval de Estados Unidos a Venezuela. Ampliamos también esta información, vemos en pantalla también ya imágenes. El gobierno de Cuba manifestó su posición en contra del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a Venezuela, la cual es divulgada hoy en los medios de prensa locales. Le comento más. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por medio de un mensaje en X, declaró el enérgico rechazo al bloqueo naval del gobierno de Estados Unidos a Venezuela y reafirmó el apoyo al presidente Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana y chavista y a su Unión Popular Militar. En la propia red social, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, manifestó el total respaldo al comunicado publicado por el gobierno venezolano que denuncia e impugna la medida estadounidense. Vamos a buscar más informaciones desde la red de redes. Prensa Latina. Denuncian en Zimbabue recrudecimiento de guerra económica a Cuba. Buscamos la ampliación de la noticia.
el coordinador de la cátedra Fidel Castro adjunta a la Universidad Maryland de Zimbabue, Mafa Wanisai Mafa, denunció hoy la intensificación de la guerra económica contra Cuba tras la reciente incautación del petrolero venezolano. En un artículo en Modern Ghana y medios de la región, Mafa enfatizó que las sanciones y el bloqueo son instrumentos de castigo colectivo y tienen consecuencias directas y dolorosas para la vida cotidiana del pueblo, no por desastres naturales ni mala gestión, sino por la agresión externa deliberada. Seguimos el recorrido, vamos hasta Cuba Debate. En titular conocemos proyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación, una apuesta al desarrollo. El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SIGMA, Armando Rodríguez Batista, ofreció detalles en la mesa redonda de este martes sobre el exhaustivo proceso de construcción del proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo texto final será presentado para su aprobación a la Asamblea Nacional del Poder Popular este jueves 18 de diciembre. El titular del SIGMA detalló que el proyecto fue sometido al análisis de los diputados del Parlamento, de donde surgieron aportes valiosos que enriquecieron el texto con 25 modificaciones destinadas a incentivar nuevas oportunidades para nuestro país. Con esta información ya ponemos punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Quédese en sintonía con nosotros. En breve regresaremos con otras informaciones. Ya volvemos con otras noticias. Cuba celebra hoy el 11º aniversario del regreso a la patria de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, quienes cumplían injusta prisión en cárceles de Estados Unidos por su lucha contra el terrorismo hacia nuestro país. Escuelas, centros de trabajo, espacios culturales y medios de comunicación mantuvieron viva la exigencia de su liberación. El pueblo cubano abrazó esta causa de manera extraordinaria, la cual fue decisiva con lealtad de los 5 patriotas, su resistencia, heroísmo y espíritu indoblegable de combate. Recordamos las innumerables injusticias que sufrieron estos héroes en las prisiones y juicios amañados, falta de pruebas, jurados manipulados y condenas arbitrarias dictadas desde el odio, en un ambiente de hostilidad y agresividad, entre otros atropellos. Cuba rememora hoy un día de victoria, un día que recuerda que nada es imposible para los que luchan. El regreso a la patria de Gerardo, Antonio y Ramón, quienes se juntaron en un abrazo con sus hermanos René y Fernando, como lo había prometido Fidel. El regreso de los 5 es una victoria del pueblo cubano y también de la solidaridad internacional, una prolongada y ardiente batalla mundial por su liberación. Y con esta agradable noticia cerramos nosotros nuestro noticiero noticias.cu. Gracias por la sintonía. Quédese con nosotros porque ya le estaremos ofreciendo ahora Zona Deportiva, hoy con la agradable compañía de Boris Luis y también Arián Alejandro. Soy Yaulén Arévalo. Gracias, nos vemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Zona Deportiva y como cada jornada de miércoles tenemos debate también por acá. Vamos a tener 2 momentos como es habitual, uno dedicado al fútbol y otro sobre el voliplaya a propósito de una de las últimas finales de Norseca en el presente año. Y para comentar precisamente el cierre del Campeonato Nacional de Fútbol número 108, también conocido como Liga Cubana según
la nomenclatura. Le damos paso a Arián Alejandro, quien siempre nos acompaña por acá. Saludos, Boris, para ti un placer como siempre con el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva. Y bueno, 24 años después, La Habana ha vuelto a ganar el título, puede ser, digamos, el encabezado de este comentario, porque ha tardado 2 décadas y 4 años para llevarse una corona nacional. Había ganado la apertura, pero ese título, recordar, para los que de manera continuada siguen nuestro espacio, nosotros lo hemos explicado muchísimas veces, en la apertura en nuestro país, por el formato que tiene, no se cuenta como un título, como sí puede ocurrir, por ejemplo, en ligas como la de México, con otras de Centroamérica, donde si usted acumula, no sé, 10 aperturas, 15 clausuras, por poner metafóricamente un ejemplo, eso con la Liga Cubana no sucede. Se puede llevar en la contabilidad, pero como tal el campeón es solamente el que gana el clausura. Campeón absoluto La Habana, entonces, con un rendimiento consecuente con lo que fuera hace ya tanto tiempo ese torneo de apertura que usted mencionaba, Arián, teniendo en cuenta que gana ambas citas, ventaja mínima en aquel momento 1-0 a Guantánamo, que es otro equipo que yo creo que al igual que Santiago vale la pena destacarlo. Guantánamo rompió muchos pronósticos desde el propio inicio del campeonato, teniendo en cuenta además el hecho de que fue segundo en aquel y llega a la medalla de bronce que ganó por penales en este torneo clausura. Pero, porque siempre tristemente hay un pero, vuelve a sobresalir el hecho de que un torneo que originalmente se había diseñado para al menos 2 meses y medio o 3 de competición, tuvo que celebrarse en una semana por diferentes pausas. Y quitemos la situación meteorológica tras el paso del huracán Melissa, la cual es que desobedece totalmente cualquier aspecto de la vida social más allá del deporte y que evidentemente fue una afectación muy grave para el país, pero el resto de causas que llegaron a parar este campeonato vuelve otra vez a sonar dentro de lo que es el fútbol cubano en sí. Es que 5 partidos, solo 5 partidos, calificarlo de torneos nacionales muy... Es decir, suena extraño, suena raro. Eso yo creo que nadie se puede sentir ofendido por esto. Solamente una semana y poquito de competición si sumamos las 2 primeras jornadas en Santiago de Cuba y que se complementó con estos encuentros dentro de la Polar en la capital cubana. Y un mes entre esa pausa tras 2 jornadas para volver a reactivar el torneo. Es que eso te cambia cualquier tipo. Fíjese, al final ocuparon el podio los equipos favoritos, una realidad. No hubo mucha diferencia en ese sentido porque Guantánamo, de subcampeón de la apertura, bueno, al menos ocupa el 3er puesto, y Santiago, que ha sido probablemente el mejor equipo de la última década en nuestro país, pues te queda con el subcampeonato. Y bueno, La Habana, que como usted decía, campeón de todo en este 2025, campeón absoluto, fue el mejor equipo en 2025, lo ratificó. Pero más allá de esto, partidos sí, de muchos goles, que siempre es bonito para el espectáculo, pero sobre todo, es decir, no solo por capacidad goleadora a los equipos, sino por un tema físico, por tener que jugar mínimo con 48 horas entre partido y partido, no sé, muchas cuestiones, Boris, que realmente hay que revisarlo para el próximo año. Realmente hay que revisarlo para el próximo año, tener en cuenta además muchos aspectos a corregir y esa meta que siempre tiene la Asociación de Fútbol de Cuba de que se juegue más con mayor regularidad, precisamente que esta temporada no se pudo lograr. Vamos a hacer una pausa en el debate y vamos a hablar de béisbol, porque la Serie Nacional entró desde este martes en el tramo final de ese largo y abrupto trayecto iniciado el pasado 3 de septiembre. A las fechas conclusivas, el equipo de Santi Spíritus llega sin partidos pendientes y grandes opciones de clasificar entre los 8. Los Gallos preparan el equipaje para realizar el viaje más importante de la temporada, llegar hasta los playoffs. Lo que al inicio de la Serie 64 se vaticinaba como un destino deseado, pero distante, hoy parece estar muy cerca. La barrida propinada en Guantánamo colocó al equipo espirituero en el 6º asiento de los 8 que posee el ómnibus que cubrirá la ruta a la fase cumbre del campeonato. Muchachos nuevos, con deseos de jugar, inspirado en el gallo mayor, es decir, en Freddy Cepeda. Estamos a un 90% de entrar ahí en zona clasificatoria y después estemos en otra cosa ya. En el lugar que se encuentra, yo creo que la nueva dirección ha sabido trabajar con el equipo, son muchachos nuevos y pues se ve que van por un buen camino, llevan un buen paso. Lo más que me gusta es que no se dan por vencidos y que siempre, aunque estén perdiendo, dan lo mejor de sí para sacar cada resultado partido a partido. Yo siempre he tenido fe en los gallos. Tú no sabes lo que yo he llorado ahí con ellos ahí.
Han trabajado con mucho esfuerzo y cuando no lo hace uno, lo hace el otro. En realidad sí estoy contento porque se lo han ganado ahí a base de esfuerzo y sacrificio. Los Gallos jugarán contra Mayabeque martes y miércoles en La Valla, donde acumulan excelente rendimiento de 23 victorias y solo 10 reveses. Luego de esos choques, los espirituanos sabrán si compran pasaje directo a la postemporada o se anotan en la lista de espera. Las gracias a Randy Vasconcelos por este trabajo que nos acerca directamente al equipo de Santi Espíritu, que continúa por estos días en estas subseries finales. Y ahora vamos a pasar entonces de las bolas y los strikes a la malla alta en su versión de playa. Otra final de Norseca con parejas cubanas. Ya sabíamos que hace ya 2 semanas había parado su accionar la principal dupla, la de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, pero todavía quedaba otro momento de acción para Eblis Beranes y Damián Gómez, la segunda pareja de Cuba en el orden del voleibol de playa masculino. Terminan esta actuación, Arián, donde si bien están en el podio, algunos hablan de que el año en sentido general se quedó por debajo de lo que se podía esperar de estos jóvenes, todavía atletas junior por su edad, pero que se esperaba una evolución más inmediata. Venían del éxito también acá a nivel local en Varadero, donde los únicos verdugos fueron precisamente Noslen y Alayo en una final puramente cubana, y terminan con podio, pero todavía se ve como que le queda algún rival por el camino a vencer. Sí, necesitan acentuarse en el circuito Norseca. Yo creo que eso es un proceso de tiempo. Tienen una varilla muy alta en lo que hacen Díaz y Alayo. Evidentemente no podemos, es decir, el aficionado no puede ni debe comparar a estas dos duplas. Lo único que tienen en común es que son jóvenes ambas parejas. Poquitico mayores Díaz y Alayo, pero muy poco. Es decir, son dos duplas muy jóvenes, pero si bien Gómez y Beranes tienen talento, repito, acentuarse lleva dedicación, lleva trabajo, lleva continuidad y lo que tú mencionabas, regularidad en el circuito Norseca al cual, en el cual ellos se desarrollan. Hay que sí mencionar que sobre todo en el caso de esta última parada en Dominicana que pierden ante la dupla canadiense de Charter y Piquet, esta dupla no es una dupla desconocida incluso dentro del circuito mundial o del panorama mundial, vienen de ocupar el lugar 17 en el campeonato del mundo, sí, que pasaron de la fase de grupos, algo que no pudieron hacer Beranes y Gómez, que yo creo que el mérito ya era haber estado en este campeonato. No, y que Damián, sin ánimos de que suene a justificación, Damián llegaba al propio campeonato del mundo recién recuperado de una lesión. Exactamente, entonces pierden ante esta dupla canadiense que tiene, repito, este lugar 17 en el campeonato mundial, donde entre paréntesis, los suecos se llevaron el protagonismo con el oro y la plata, y mencionar que esta dupla además ocupa, los canadienses me refiero, el lugar 39 del ranking mundial. Es decir, están entre los 40 mejores. Una dupla con mayor recorrido, con mayor experiencia. Creo que el resultado contra ellos se puede catalogar de positivo porque incluso pierdes de manera cerrada. Es verdad que perdieron 2 veces en el mismo torneo, en la fase de grupos y en la final, pero creo que lo que tú mencionas es clave para el 2026. Acentuarse, digamos, llegar a un tope importante dentro del circuito Norseca, porque al final es la segunda dupla cubana, es la que se ha destinado para este entorno, para el entorno regional, y creo que ya es necesario consolidar esta segunda dupla que nos ha costado trabajo en los últimos años por diversas causas, porque han salido del deporte cubano, porque han tenido, por ejemplo, Daniel Hernández, que tomó la alternativa de jugar voleibol ahora con el equipo sub-21 que estuvo en el Mundial de este año. Por los motivos que sean, no hemos podido consolidar esa segunda pareja y esperemos que eso sí, con estos guantanameros se pueda hacer. O sea, realmente es algo que se necesita, teniendo en cuenta que si analizamos el principal balance de eventos en los que compitieron en el año, les fue mejor acá en casa. Recordamos el Norseca de Varadero, recién cuando presentábamos este segmento. Ahora esta última parada también, el hecho de que pierden con una dupla más que conocida del panorama mundial, como bien decía Arián, y que entendemos lo que decíamos, que terminan el año con este problema hasta cierto punto de que Damián Gómez necesitó reponerse de última hora. En los Juegos Panamericanos Junior fue la dupla que nos representó en el vóley playa masculino y terminan en el 5º puesto. Yo creo que ahí sí caía en esto que tú mencionabas, Boris, de quedarse un poquito en esa deuda, porque si eres capaz en el circuito Norseca, que es un circuito absoluto, es decir, aquí hay jugadores de todas las edades, eres capaz de ocupar podio, más allá del nivel que puedas encontrarte, en el entorno panamericano, donde está Brasil, donde está Argentina, países de tradición. La imagen tenía que ser mejor. La imagen tenía que ser mejor. Así ponemos el punto final entonces a Zona Deportiva, con esta vibra que siempre nos deja el debate y más cuando hay voleibol y fútbol en el ambiente. A usted, como siempre, muchas gracias por la sintonía.